Hola con todos, buen día con todos. Nos quedamos en el último video en este punto. Lo que vamos a realizar ahora es en este caso, la configuración de la pantalla HMI, ¿no? Bien, a ver. Para esto solo vamos a necesitar el TIA Portal y el Factory IO vamos a sacarlo. A ver, entonces vamos a realizar lo siguiente. Vamos a agregar un nuevo bloque, en este caso que se va a llamar datos, un DB de datos. Y dentro de este bloque vamos a ubicar a todas las variables HMI que vamos a utilizar para, para la pantalla, ¿no? Bien, entonces agregamos el dispositivo, nos vamos a la sección de HMI y en este caso yo voy a agregar un TP700 Basic. No, que digo, a ver, no, esto no el Basic, sino un TP700 Comfort Panel. Bien, aquí voy a hacer la conexión con el PLC. Doy check. Siguiente. Aquí no voy a configurar nada. Por aquí tampoco. Por aquí tampoco. Y finalizar. Bien, voy a eliminar esto de aquí. No me sirve. Bien, estamos en la imagen raíz. Y aquí vamos a agregar todo nuestro escenario, ¿no? A ver, para eso podemos utilizar, en este caso, aquí podemos tener al start, al reset, al stop. Podemos tener sus respectivos indicadores. Ahí, otro indicador por aquí. Y de esa forma, ¿no? Podríamos poner el título con un texto. Ahí, por aquí podríamos agregar, qué sé yo, podríamos agregar la hora. Bien. A ver, el diseño lo hacen ustedes según a como lo requieran, ¿no? Bien, así que yo voy a cortar en esta parte y, a ver, voy a hacer el diseño según a mí me parezca, ¿no? Bien, a ver, nos encontramos en este punto. Yo he agregado lo siguiente, haber agregado todas estas imágenes de aquí. Todavía no tengo nada configurado. Todo lo he realizado pues con la sección de objetos básicos, ¿ya? Y nada más, todo lo demás son imágenes nada más. Y esto de aquí que son, bueno, lo encuentran en la sección de gráficos. Ahí pueden utilizarlo. De aquí me falta, a ver, me falta un botón más, en este caso que es el de, a ver, el amarillo no es pause sino reset, me he equivocado, ¿eh? Y voy a duplicar esto de aquí. Aquí voy a ubicar al stop. En este caso me hace el funcionamiento de una pausa. Bien. Y también su LED indicador por aquí. Bien, a ver, como les dije, agregué fecha y hora, un título y lo siguiente, ¿no? Objetos básicos. Eso no creo que tengan ningún problema en hacerlo ustedes, ¿no? Bien. Y algunas imágenes que he copiado, bueno, que he cortado del Factory y le he agregado pues al TIA Portal, que me van a servir para diseñar la pantalla HM.
A ver, lo primero son mostrar el funcionamiento de los botones y los datos, ¿ya? Así que me voy a ir al DB datos y aquí voy a crear las siguientes variables: HMI start, HMI reset, HMI stop y HMI emergencia. Bien, también voy a ubicar al contador, bueno, número de ensamble. Al final debemos hacer el conteo de cuántos ensambles están saliendo. Bien, si falta algo más, lo ubican ahí. Y ahora nos vamos a ir al main y vamos a agregar las variables. A ver, empezamos con el start. En este caso, aquí el contacto, bueno, desde el factory en su estado natural pues es un 0, así que ubicamos el contacto normalmente abierto. Pero también vamos a tener un comando de esta variable start desde el HMI, así que ubicamos a la variable HMI start. Lo mismo hacemos con el reset. Desde el HMI también vamos a tener otro reset. Me equivoqué. Y en el stop no lo vamos a ubicar en paralelo, ya que como inicialmente, tiene un funcionamiento inverso, ¿no? Eh, así que aquí vamos a ubicar lo siguiente. Cuando nosotros pulsemos desde el HMI, pues basta con que abramos, en este caso, este circuito, ¿no? O sea, es decir, vamos a ubicar el contacto normalmente cerrado del stop. Y lo mismo con el pulsador de emergencia, ¿no? De esa forma. Nos ubicamos dentro de nuestra programación y aquí vamos a ubicar la línea de programación de la pantalla HMI. Bien, lo que vamos a necesitar es lo siguiente. A ver. Como queremos que en nuestra pantalla HMI pues se muestre, en este caso, a ver, aquí se muestre el conteo de los ensambles que están saliendo, pues voy a hacer lo siguiente, ¿no? A ver, start on está activo y cuando se detecte, en este caso, cuando se detecte el flanco negativo de part living, aquí vamos a poner part living, flanco negativo, vendría a ser el flanco número 8. Quiero que me realice el conteo, ¿eh? Voy a poner cancelar, ya que vamos a usar los contadores que tenemos en la sección de variables estáticas, ¿eh? Así que ahí ubicamos al contador 5. Ninguna entrada. Y voy a poner el número 1000 pues para tener un margen bastante grande. Bien. No voy a resetear este contador. O bueno, cuando pulse el reset sí, ¿no? Así que aquí vamos a ubicar lo siguiente. A ver, bueno, puedo ubicar a reset active. Sí, puedo ubicar a reset active, no hay problema.
¿Bien? Y en el CV vamos a ubicar la variable que hemos creado en el DB de datos, ¿no? A ver, vamos a ir al DB de datos y aquí tenemos el número de ensambles, pero le he puesto tipo de datos bool, lo cual es incorrecto. Si queremos que realice un conteo, lo más correcto sería ponerle tipo de dato entero. Bien, entonces ahora sí nos va a coger. A ver, una vez realizada esta programación, nos ubicamos en la imagen raíz. Y aquí vamos a realizar lo siguiente. A ver, ya tenemos creada la variable para este botón de start, así que nos ubicamos en general. Bueno, en este caso en eventos, ya en eventos. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Cada vez cuando pulsamos ese botón, nos tiene que activar el siguiente bit. Nos tiene que activar el bit, en este caso que hemos creado en el bloque de datos. HMI Start. Y cuando en este caso soltamos, pues tiene que desactivarnos ese bit. Lo mismo hacemos con el reset. Activar bit. Cuando soltamos, desactivar bit. Y finalmente con el stop. A ver, y el stop de emergencia en el eventos no vamos a hacer nada, sino en las propiedades vamos a enlazarlo directamente a la variable, ya que está configurado como un pulsador, ¿no? Es decir, de los elementos, este de aquí es, bueno, hemos utilizado un switch para el pulsador de emergencia, ¿no? Para que se asemeje a lo que tenemos en el factory, ¿no? Así que aquí nos vamos a general y lo enlazamos directamente al, al botón de emergencia. Bien. Y esto de aquí, el número, lo enlazamos también a la variable, en este caso, que hemos creado número de ensambles. A ver, se nos ha modificado al enlazarlo, así que aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a dejarlo solo en 4 nueves. Bien, ya podemos cargar todo el programa. Voy a establecer la conexión online. Voy a simular también el WinCC. Verificar que el factory esté conectado con el TIA Portal y ya podemos comandar desde el HMI, ¿no? A ver, pulsamos Start. Bien, ingresan los productos. Perfecto. Y pasa. Si presiono Stop. A ver, no me está funcionando el botón de Stop. Vamos a ver qué está pasando. Bien, a ver, el stop también lo voy a poner de forma paralela, ¿no? En este caso, aquí voy a ubicar a datos y HMI stop. Si cargo el programa. Bien, creo que está bien, a ver.
También voy a poner el stop de emergencia en paralelo. Bien, ahora sí, en este caso ahí está en on y ahí está en off. Bien, voy a resetear y vamos a dar start. Bien, perfecto. Deja pasar. Si yo presiono el stop, se tiene que detener todo. Bien, pero cuando vuelvo a presionar start, debe continuar donde se ha quedado. Bien, y si presiono el stop de emergencia, no debe funcionar absolutamente nada. O sea, debe paralizarse todo, ¿no? Bien, y por más que pulsemos esta reset stop, pues no debe funcionar ninguna línea de programación. Recordar que el stop solamente está optimizado hasta esta parte, ¿ya? Hasta que ingresa el producto, no cuando sale, ¿ya? Eso ya lo pueden hacer ustedes. Bien, vamos a seguir, continuamos. Así que quitamos esto de aquí y continuamos desarrollando el HMI. A ver, ahora vamos a hacer que los indicadores también se muestren en la pantalla HMI, ¿ya? Así que nos ubicamos en el primer objeto y vamos a darle una animación. En este caso, una animación de apariencia. A ver. Bien, continuando con el diseño de la pantalla HM, ahora vamos a darle la animación al objeto, en este caso de los indicadores, ¿ya? Nos ubicamos en el primer círculo y en la sección de animaciones vamos a agregar una animación en la sección de visualización y seleccionamos apariencia. Bien, aquí vamos a ubicar a la variable, en este caso al start, ¿no? A ver, no al HMI start, sino, a ver, vamos a ubicar a la siguiente variable. Nos vamos ahora al bloque de control y dentro del bloque de control buscamos la variable, en este caso, a ver, sería la variable estática que se llama start on, ¿ya? A la variable start on, ya que esa es la variable que se mantiene activo cuando el proceso se está dando y se desactiva pues cuando pulsamos un stop o un stop de emergencia. Bien, entonces cuando esta variable en la sección de rango pues vamos a agregar los valores, ¿no? Cuando esta variable está en cero, es decir, está desactivado, pues a ver, ¿qué pasó aquí? Ah, había deseleccionado ya. Bien, cuando esa variable esté en cero, pues que se quede tal y como está, que no haga nada. Y cuando esté en el valor de 1, es decir, esté activo, pues que se ponga de color, en este caso, verde. Lo mismo hacemos para el reset y para el stop, ¿no? Animación de apariencia, seleccionamos el stop on. Cuando está en 0, normal, y cuando está en 1, pues de color amarillo. Ah, no, en este caso este es el reset, a ver. Este es el reset, ya. Me equivoqué ahí. Reset active sería. Bien. Y finalmente el stop. Y este sí sería el stop on. Cuando está en 0 y cuando está en 1, pues que se ponga de color rojo. Listo. Bien, ya tenemos
configurado la parte del tablero de control. Ya tenemos configurado el número de ensambles en la salida y solo nos falta, en este caso, que aparezcan algunas imágenes, ¿no? A ver, para eso utilizamos lo siguiente. Bien, cuando el mecanismo no está realizando absolutamente nada, tiene que aparecer esta imagen. Así que nos vamos a propiedades. Y aquí vamos a agregar una animación de visibilidad. En este caso, de la variable. A ver. Move Z, ¿eh? Y aquí en el rango vamos a poner de 0 a 0. O sea, es decir, cuando MoveZ tenga el valor de 0, queremos que esté visible esta imagen. A ver, aquí nos falta una segunda imagen. Y aquí vamos a agregar la imagen a la que le he quitado el fondo. En este caso transparente. Y bien, a ver, bueno, casi no hay diferencia, así que como que no se va a notar el cambio, ¿no? Pero bueno, ahí seguimos. A ver, cuando teníamos lo siguiente, que se muestre esta imagen cuando MoveZ sea 0. Y cuando se da el primer flanco, en este caso del eje Z, pues se tiene que activar esta imagen. A ver, y aquí vamos a agregar una animación para esta imagen de, bueno, visibilidad. Vamos a poner que cuando de 1 a 1 que se muestre visible para la variable, en este caso, a ver, eh, vamos a ubicarnos en la programación un momento y verificar. Bien, a ver, en el primer movimiento en Z es move Z1, así que la variable tendría que ser move Z1, ¿no? Y para cuando... Bueno, sí. Ya ver, lo voy a hacer por aquí. A ver, esta imagen no va a ser para move Z, sino move Z1. Bien, cuando sea 0 va a estar así y cuando sea 1 pues te tiene que mostrar esta imagen que está ya con el mecanismo abajo, ¿no? Bien, y ahora sí, a ver, lo unimos. Bueno, posicionamos uno encima de otro. Bien, y luego, a ver, a ver, para que se muestre esta imagen de aquí,
Bien, esta imagen se va a mostrar cuando se dé el movimiento en X. Así que agregamos una animación de visibilidad también. El rango 1,1 y visible, ¿no? Cuando se dé, en este caso, a ver, el movimiento en X se da en a ver, el primer movimiento se da en el flanco número 5, si no me equivoco. Sí. Ya. Entonces, aquí vamos a ubicar lo siguiente. Ubicamos al flanco número 5. Cuando se detecta el flanco número 5, pues nos tiene que mostrar esta imagen, ¿no? Y finalmente, cuando se da el movimiento en Z, pero en este caso, bien, y eso hay. Ah. Bien, agregamos una animación de visibilidad. Y cuando, en este caso, Move Z2 se active, nos tiene que mostrar esta imagen. Bien. A ver, vamos a simular esta parte de aquí. Damos play y arrancamos desde el WinCC. Bien, ahí hace el primer movimiento. Y perfecto. Como ven, tenemos ahí la simulación que se asemeja a lo que estamos teniendo en el proyecto. A ver, a ver, a ver. Ahí baja. Bien, se muestra la primera imagen. Baja y regresa. Se muestra dos veces. A ver. Creo que ya sé por qué. Se está mostrando dos veces por, en este caso, el movimiento en X, ¿no? A ver, bueno, aquí hemos adherido al flanco número 5, pero el flanco número 5 se va a activar en este caso, bueno, se va a presentar dos flancos, ¿no? Ya que cuando se mueve a la derecha y luego regresa. A ver, entonces podríamos, a ver, bien, podríamos poner cuando se activa Move X nada más, y ya no en este caso el flanco 5, ¿no? Cambiamos el flanco 5 por Move X. Hablamos al bloque de control y Move X. Y ya está. Simulamos. Bien. Se extiende, baja y tiene que regresar y ya no se tiene que volver a activar. Bien, ahora sí. Baja el mecanismo, se extiende, baja y... Bien, perfecto.
Entonces, de esta manera, chicos y chicas, podemos realizar animaciones, ¿no? Como ven, no es tan complicado hacerlo para las pantallas HMI. Eh, Solo tenemos que jugar con la visibilidad, en este caso, de imágenes, ¿no? Yo he utilizado, a ver, hemos utilizado cuántas imágenes. En este caso, a ver, una. A ver, aquí tenemos tres, ¿ya? Y con este de aquí son cuatro imágenes. Las voy a ubicar todos en el nivel número 2, ¿no? Bien, cuatro imágenes. Finalmente vamos a realizar para los materiales, para que estos, bueno, esta base y esta tapa pues se aparezcan aquí en movimiento, ¿no? Para eso nos ubicamos en el bloque de control y vamos a minimizar todas, en este caso, toda la programación. Y en el segmento número 7 pues ubicamos, bueno, a ver, solo en el segmento 6 nada más abrimos otra línea de programación, como siempre con Start On, y vamos a utilizar un último contador. Bien, agregamos otra entrada que va a ser nuestro clock. Bueno, en este caso, a ver, no he activado las marcas de reloj. Para activar, nos vamos a configuración de dispositivos, nos ubicamos en el PLC, nos vamos a propiedades y en marcas de sistema y ciclo vamos a activar la casilla bits de marcas de ciclo. Y yo lo voy a activar a partir de la casilla número 20, ¿no? Es decir, las direcciones van a apretar a partir del 20.0 hasta el 20.7. Bien, hacemos eso, regresamos a nuestro bloque de control y ahora sí podemos agregar el clock, en este caso de 1 Hz. Bien, a ver, vamos a hacer cálculos. ¿Cuánto tiempo le toma en llegar al objeto de este punto a este punto? Creo que son, a ver, 1, 2, 3, 4 segundos, si no me equivoco. A ver, entonces lo ubicamos para 4 segundos. Y en CB pues vamos a ubicar la variable que vamos a conectar, en este caso en el HMI, ¿no? Así que nos vamos a datos y aquí voy a ubicar otra variable que se va a llamar HMI. A ver, HMI base, HMI tapa. Bueno, o base o lit, ¿ya? Lit. Bueno, lit de tapa y base de base, ¿no? Regresamos y aquí vamos a ubicar al datos y HMI base. Bien, a ver. Entonces, a ver, aquí cada vez que llegue al final vamos a agregar otro. A ver, para resetear esta imagen lo vamos a hacer cuando, en este caso, a ver, ya, bien, a ver, vamos a hacerlo cuando se detecte, cuando este sensor detecte al material, ¿ya? A ver. No, lo tendríamos que hacer cuando este mecanismo se levanta. O sea, es decir, cuando se está dando el flanco positivo de este mecanismo, ¿no? A ver, buscamos y en salida de ensamble para ese mecanismo vamos a tener si no me equivoco, al post raise bases.
creo que es esta de aquí, así que cuando se dé el flanco positivo de este mecanismo, a ver, puedo aquí agregar otra línea de programación y cuando se dé flanco positivo, en este caso bien, del post race bases, en este caso sería el flanco número 9, quiero que me resete ese contador. Esto para que vuelva a mostrar la imagen que está saliendo, ¿no? Bien, esto es para la base y lo mismo hacemos para en este caso para la tapa, ¿no? A ver, vamos a simular esa. Bueno, antes de simular nos ubicamos en la imagen raíz y aquí a la base le vamos a dar el movimiento horizontal. Lo seleccionamos, nos vamos a propiedades. Y en animaciones ahora vamos a ubicarnos en la sección de movimientos y agregamos la animación movimiento horizontal. Y nuestra variable va a ser la siguiente: HMI base. Y como hemos configurado de 0.4, pues aquí es 0.4. 0.4, pero también vamos a agregar una animación de visibilidad para que cuando sea 0.0 no se muestre. Aquí configuramos en oculto. Bien. A ver, un momento, voy a ocultar esto. Esta imagen no la necesito. Esta de aquí sí, que va a ser la simulación del producto ensamblado. A ver, simulamos esta parte. Mm. Ah, bueno, no he cargado el programa del PLC. Ya, ahora sí. A ver, el clock no está, bueno, no está funcionando el clock, ¿ya? Y cuando pase eso, cierren el TIA Portal y vuélvanlo a abrir, ¿ya? Bien, a ver, ya cerré el TIA Portal y ya lo volví a abrir, así que, como se pueden dar cuenta, ya el clock está realizando su funcionamiento, ¿no? Cuando pase eso, hagan lo que acabo de realizar, ¿no? De otra forma, no sé cómo solucionarlo, si alguien sabe puede comentarlo. Bien, ahora sí, desde el WinCC, a ver aquí, voy a volver a conectar ya que como había cerrado el TIA Portal. Bien, vamos a iniciar desde el HMI. Bien, y como pueden ver, nuestra imagen se traslada, ¿no? Perfecto. A ver, entonces ya para finalizar vamos a realizar lo siguiente. Ahora tenemos que hacer que, a ver, si este es el movimiento horizontal, que va, a ver, bueno, movimiento, a ver, hasta este punto. Entonces, el, el ensamble se tiene que mostrar desde aquí a la salida, ¿no? Hasta este punto. A ver, para eso podemos agregar otro contador. Mm, ya, sí, no queda de otra. Agreguemos otro contador. Y aquí voy a poner, a ver, bueno, como siempre, inicializar en Start On.
Y aquí voy a agregar también el clock. Voy a repetir esto de aquí en este punto, pero aquí vamos a poner flanco número 10. Y cuando se dé el flanco positivo de ese mecanismo, quiero que me active una variable. A ver, nos hemos quedado en este caso en la variable número 6, así que aquí ubicamos a la número 7. Y que a su vez esta variable quede retroalimentada. Y ahora sí, esta variable vamos a ubicarla entre start on y el clock. Ahora sí, agregamos un contador. A ver, no porque estemos configurando una pantalla HMI significa que no vamos a realizar programación. Así que, bueno, cuando más perfecto quieren que sea un proyecto, se tenga más cosas y sea más interactiva, pues lamentablemente la programación se va a extender, ¿no? Así que tener en claro eso. A ver, aquí va a ser el counter número 7, ninguna entrada. Y a ver, calculando el tiempo. Vamos a calcular, a ver. Entra, sale y pack. 1, 2, 3, 4. Voy a darle un segundo más para que se quede detenido, bueno, estos dos. Y así, bueno, vamos a asumir que estoy aquí. Cuando llegue a este punto ya, pues, ¿no? Se baja, pues, ¿no? Si no, tendríamos que poner otra imagen y no queremos hacer eso. A ver. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así que para 6. Bueno, para 7 lo pongo. No pasa nada. Y que se resete pues cuando llega al punto final. Aquí sí vamos a utilizar una variable número 8 que me va a resetear al contador y también me va a resetear al flanco que se ha quedado enclavado. Así que ubicamos su contacto normalmente cerrado. Bien. Ahora sí. Ah, aquí nos falta ubicar a datos y HMI. Bueno, tenemos que crear la variable también. En este caso HMI salida. Le voy a poner salida. Bueno, o ensamble, ¿eh? Ensamble. Y aquí voy a ubicar bueno, HMI ensamble. Bien, y ahora sí lo voy a conectar con la imagen. Carajo, a ver, un momento. Movimientos, bueno, primero el movimiento horizontal. Pero agregamos aquí 752. Bueno, nos hemos pasado un poco. Hasta ese punto. Bien. De 0 a 6, ¿no? O bueno, 0 a 7. Y aquí vamos a ubicar a la variable que acabamos de crear, ¿no? HMI ensamble. Bien, creo que ya está todo. A ver, quitamos esta imagen de aquí, no nos sirve, solo nos quedamos con estas dos. Y cargamos el programa al PLC. Simulamos el TP700 y vamos a ver la simulación. Bueno, a ver, falta ya. Ahí sale y sale. Y a ver, para que se vea mejor, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Esta imagen de aquí, voy a agregarle una animación de visualización, bueno, de visibilidad. Y cuando esté de 0 a 0, a ver, nuestra variable es, bueno, el ensamble, ¿no? Cuando el ensamble esté en el valor de 0, pues lo voy a ocultar. Así que aquí ponemos el check. Y también quiero observar lo siguiente. Bien. Entonces necesito que esto se ubique.
uno más. O bueno, o este de aquí lo... Ya. Ahí debería verse un poco mejor. A ver, viene, recoge la tapa. Bueno, no se ve tan bien que digamos. A ver. Ya, muy bien. A ver, para hacer esta, ¿cómo se llama? Esa sensación de que el mecanismo está poniendo la tapa en el HMI, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a duplicar esto de aquí y lo ponemos encima. Pero esta nueva imagen duplicada lo vamos a enlazar con la variable que tenemos en este caso en la base. Así que aquí vamos a quitar, bueno, no le vamos a dar movimiento horizontal, ¿ya? Solo visibilidad y vamos a enlazarla con el HMI de la base. Como nosotros sabemos que la base va desde 0 hasta 4, aquí pues ya no le ponemos de 0 a 4, sino de 0 a 6. Y vamos a hacer lo siguiente. Que, a ver, 4, 6, o bueno, a ver, vamos a tratar de a ver, que cuando esté en el segundo 6, 6, bueno, 6, 7, bueno, sí está bien, 6, 6, 6 a 6, esto esté visible. A ver, vamos a ver qué pasa. Nos falta algo también. Cargar esto de aquí. A ver, recoge. Bien, nos está ganando, ¿no? Nos está ganando, a ver. Ahí, mira, recoge la tapa y ya lo ubica, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que 2 segundos más sería, a ver, lo conveniente aquí, vamos a ubicarlo a 8. A 8 y esto de aquí lo ubicamos en 8, 8, podría ser. A ver. Bien, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Y vamos a darle un segundo más, a ver. Aquí vamos a darle 9. Y aquí vamos a decir que esto se muestre del segundo 8 hasta el segundo 9. Que esté visible. A ver, verificamos. Recoge, lo ubica y lo deja pasar. Bien. Para que no se parezca la, ¿cómo se llama? La base ahí, podemos hacer lo siguiente. Propiedades y invisibilidad, ¿no? De 0 a 0 esto está oculto. Mm, ya, y el movimiento se da de 0 a 4. Entonces, sencillo, pues cambiamos. Le ponemos visible para que se muestre de, en este caso, de 1 a 4. Y ya está. Y los demás segundos ya no se va a mostrar. Vamos a verificar. Bien. Ubica a la tapa. Ahí. Bueno, la idea no es que desaparezca la base tampoco, ¿no? Así que... Bueno, para que no desaparezca la base, pues podemos hacer lo siguiente. Voy a ponerle visible de 0 a 6. Y ya está, no pasa nada.
A ver, ahora sí. Bien, bien. Bueno, ahí desaparece todavía. Vamos a darle 2 segundos más. Bien, ahí como que ya tenemos una mejor secuencia, ¿no? Si se dan cuenta. Eh, entonces, de esta manera podemos animar dentro de las pantallas HMI. ¿Ya? En la parte de abajo lo pueden animar ustedes. Yo creo que no tendrían ninguna complicación en hacerlo. Así que eso sería todo respecto a este proyecto. Mm, Vamos a mostrar cómo se vería ya el proyecto funcionando, ¿no? Bien chicos, como pueden ver, ya tenemos ahí el proyecto completamente automatizado. A ver, para la última imagen solamente, bueno, he puesto que se muestre, bueno, la tapa pues cuando se está dando el movimiento en Z, ¿no? Y luego simplemente desaparece, ¿no? Ustedes lo pueden sincronizar mejor las animaciones, ahí falta optimizar todavía, así que eso ya lo pueden hacer ustedes. Bien, espero les haya servido este tutorial y nos vemos en el siguiente escenario, pues que también vamos a hacer lo mismo, ¿ya? La programación y el diseño en la pantalla HMI. Bien, nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.